Lección 1. Lista de la compra. No olvides añadir frutas y snacks a nuestra lista de compras. Muy bien, los pondré en la lista ahora mismo. Genial, las frutas frescas son esenciales para una dieta saludable. Sí, y los snacks son perfectos para cuando tenemos hambre entre comidas. ¿Tienes algún snack favorito en mente? Me encanta tener frutos secos mixtos y barras de granola a mano. Son excelentes opciones, son nutritivas y fáciles de llevar. Exactamente. Asegurémonos de tener varias opciones. Estoy emocionado por ver el resultado final. Lección 2. Educación y cambio. Las escuelas deberían centrarse en prevenir la ignorancia y la apatía que acaban con las vidas de los jóvenes. Por supuesto, la educación puede empoderar a los jóvenes para que tomen decisiones informadas. Sí, y necesitamos reformar la seguridad social para apoyar mejor a las familias. Es un paso vital. Ayuda a crear un entorno más seguro para los niños. ¿Qué otros cambios cree usted que son necesarios? Invertir en recursos de salud mental en las escuelas es crucial. Estoy de acuerdo. También es importante apoyar emocionalmente a los estudiantes. Analicemos formas en las que podemos abogar por estos cambios en nuestra comunidad. Sí, sería una gran iniciativa. Lección 3. Experiencia en el aeropuerto. Oye, me enteré de que lo pasaste mal en el aeropuerto. ¿Qué pasó? Sí, fue un rollo. Mi vuelo se retrasó horas. Qué frustrante. ¿Te dieron alguna actualización? No, la verdad. Siguieron retrasando la salida sin dar explicaciones. Puedo imaginarme lo molesto que debe haber sido eso. De verdad que sí. Pero al menos tenía un libro para entretenerme. Qué buena idea. Ayuda a pasar el rato durante los retrasos. Sí, la próxima vez, me aseguraré de llevar bocadillos extra. Qué buena idea. Esperemos que tu próximo viaje sea más placentero. Lección 4. Tendencias de compras en línea. He notado que las compras en línea están en aumento. Sí, cada día se está volviendo más popular. ¿Qué cree usted que está impulsando esta tendencia? La comodidad es un factor importante. A la gente le encanta comprar desde casa. Por supuesto. Además, suele haber mejores ofertas en línea. Sí, y puedes comparar precios fácilmente. Me pregunto cómo se adaptarán las tiendas tradicionales a este cambio. Necesitarán mejorar sus servicios para competir eficazmente. Estemos atentos a estas tendencias y veamos cómo evolucionan. Lección 5. Comprensión cultural. Es importante que no sea su enemigo. Sí, es esencial hacer que Occidente comprenda la complejidad de la cultura musulmana. Por supuesto, los malentendidos pueden provocar conflictos innecesarios. Mi objetivo era promover el diálogo y el entendimiento durante mis viajes. Es una causa noble. Compartir experiencias puede salvar las distancias.
Sí, y fomenta el respeto mutuo entre diferentes culturas. ¿Cómo podemos ayudar a otros a comprender estas complejidades? Podemos empezar compartiendo historias y organizando debates. Planifiquemos algunos eventos para crear conciencia. Lección 6. Tradiciones únicas. ¿Has conocido otras tradiciones únicas durante tus viajes? Sí, he visto algunos festivales fascinantes que celebran la cultura local. Suena increíble. ¿Cuál fue el más memorable para ti? Asistí a un festival de la cosecha, donde se mostraron bailes tradicionales. Debe haber sido una experiencia vibrante. Lo fue. La energía y los colores fueron inolvidables. Me encantaría experimentar algo así. Planifiquemos un viaje en torno a un festival cultural. Será divertido. Sí, estoy totalmente a favor de esa aventura. Lección 7. Tarjetas de embarque. ¡Qué alivio! Imprimiste nuestras tarjetas de embarque. No, los tengo en mi teléfono. Puedo mostrártelo cuando lleguemos a la puerta. Oh, perfecto. Siempre me preocupa perder los billetes de papel. Entiendo ese sentimiento. Es mucho más fácil tenerlo todo en el teléfono. Exactamente. Además, no tendremos que preocuparnos de que se moje o se dañe. Claro, y podemos facturar nuestro vuelo desde cualquier lugar. Tuviste la oportunidad de verificar el estado de nuestro vuelo. Sí, lo hice. Llegamos a tiempo, lo cual es una gran noticia. Genial, tengo muchas ganas de hacer este viaje. Lección 8. Búsqueda de gancas. ¿Puedes creerlo? $1 por un libro en una venta de garaje. Es increíble. He visto libros que se venden por 20 o $30 en tiendas. Exactamente. Es una ganga y me encanta encontrar tesoros como ese. Yo también. Hay algo especial en descubrir tesoros ocultos. ¿Verdad? Además, es una buena idea ahorrar dinero y apoyar a los vendedores locales. Por supuesto, ¿crees que encontraremos más ofertas hoy? Ojalá, siempre disfruto hojeando las cajas. A mí me pasa lo mismo. Es como una búsqueda del tesoro, y nunca sabes qué encontrarás. Exactamente. Una vez encontré un libro de la primera edición por solo un par de dólares. Lección 9. Estilo de traje de baño. ¿Qué tal probar un traje de baño de una pieza? Son favorecedores y elegantes. ¡Qué buena idea! He visto diseños monísimos últimamente. ¿Verdad? Además, suelen ofrecer más sujeción que los trajes de 2 piezas. Exactamente. Me encantan los que tienen estampados y colores interesantes. Y pueden ser perfectos tanto para la playa como para la piscina. Claro, siento que le dan un aspecto más elegante. Sí, son versátiles y se pueden combinar con un pareo. Exactamente. Me gusta que se adapten a diferentes tipos de cuerpo.
Entonces, estás pensando en probarte uno cuando vayamos de compras. Lección 10. Viaje de aprendizaje. Se necesita tiempo y práctica, pero no te preocupes. Lo aprecio. Sé que empezar poco a poco es clave para mejorar. Exactamente. Cada uno progresa a su propio ritmo. Es cierto, a veces me siento abrumado por todo lo que hay que aprender. Lo entiendo. Solo recuerda, la paciencia es parte del proceso. Sí, necesito recordarme que cada pequeño paso cuenta. Por supuesto, celebra tus pequeñas victorias en el camino. ¡Qué gran perspectiva! Centrarse en el progreso en lugar de la perfección ayuda. Exactamente. Y está bien pedir ayuda cuando la necesitas. Lección 11. Conocer gente nueva. Hola, soy Alex. Un placer conocerte. Hola Alex. Soy Lisa. Un placer conocerte también. Entonces, ¿qué te trae por aquí hoy? Estoy aquí para el intercambio de idiomas. ¿Y tú? A mí me pasa lo mismo. Me encanta practicar inglés con gente nueva. Suena divertido. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo? Llevo un par de años en esto. ¿Y tú? Soy relativamente nuevo, pero tengo muchas ganas de mejorar. Genial. Todos empezamos por algún lado, y todo es cuestión de práctica. Lección 12. En busca del candidato ideal. Todavía no. Sigo buscando a los indicados. ¿Y tú? Estoy en la misma situación. Es difícil encontrar la opción perfecta. Exactamente. Me he probado tantos pares que no me quedan bien. Entiendo lo que quieres decir. La búsqueda puede ser bastante frustrante a veces. Pero cuando encuentras un par perfecto, es muy gratificante. Claro, me encanta la sensación de encontrar por fin lo que buscaba. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando específicamente? Espero encontrar algo cómodo pero con estilo. Ese es el objetivo. Debe ser práctico y a la moda. Lección 13. Etiqueta para dar propinas. La propina no es obligatoria, pero se agradece si tuviste una buena experiencia. Es cierto, realmente puede marcar la diferencia para los trabajadores de servicios. Exactamente. Siempre intento dar buenas propinas cuando el servicio es bueno. A mí me pasa lo mismo. Se siente bien reconocer el esfuerzo. Además, fomenta un buen servicio en el futuro. Por supuesto, es una forma de agradecerles su esfuerzo. ¿Tiene usted un porcentaje estándar que suele utilizar? Normalmente doy una propina de entre el 15 y el 20%, dependiendo del servicio. Suena justo. Es bueno tener una guía. Lección 14. Construyendo conexiones. Por supuesto, establecer conexiones puede abrir puertas a grandes oportunidades. Estoy totalmente de acuerdo.
El networking es fundamental hoy en día. Sí, nunca se sabe quién podría ayudarte en tu viaje. Exactamente. Es increíble cómo las relaciones pueden dar lugar a oportunidades inesperadas. Y no se trata solo de oportunidades profesionales, las amistades también importan. Por supuesto, esas conexiones enriquecen nuestras vidas de muchas maneras. Entonces, ¿cómo abordas habitualmente el encuentro con nuevas personas? Intento ser abierto y amigable. Ayuda a romper el hielo. ¡Qué buena estrategia! Me gusta hacer preguntas para conocer mejor a la gente. Lección 15. Perspectiva positiva. Soy más optimista, mientras que otros albergan inquietudes sobre posibles reveses. ¡Qué perspectiva tan interesante! Creo que el optimismo puede ser una herramienta poderosa. Por supuesto, me ayuda a centrarme en las soluciones en lugar de en los problemas. Sí, una mentalidad positiva puede conducir a mejores resultados. ¿Cómo mantenerse optimista durante tiempos difíciles? Intento recordar los éxitos pasados y centrarme en lo que puedo controlar. ¡Qué buen enfoque! Mantener una actitud positiva también puede ser contagioso. Claro, influye positivamente en quienes nos rodean. Deberíamos animarnos unos a otros a mantenernos optimistas sin importar la situación. Lección 16. Instrumentos musicales. Siempre me han fascinado los instrumentos musicales como el saxofón y el trombón. Yo también. Cada uno tiene sonidos y estilos únicos. Exactamente. Me encanta cómo los diferentes instrumentos pueden expresar distintas emociones. Sí, el clarinete y la flauta también tienen su propio encanto. Es sorprendente cómo cada uno contribuye a la armonía de una orquesta. Por supuesto, siempre he querido aprender a tocar uno. Sería genial. ¿Qué instrumento te interesa más? Me atrae el saxofón. Suena muy conmovedor y vivo. Excelente elección. Es versátil para jazz, blues e incluso pop. Lección 17. Preocupaciones por malversación de fondos. Ya sabes, es preocupante cómo algunas personas priorizan a sus familiares por encima del bienestar público. Por supuesto, está mal hacer eso a costa del público. La malversación de fondos ocurre cuando un funcionario hace mal uso de fondos públicos para beneficio personal. Exactamente. Socava la confianza en nuestras instituciones. Y esas acciones pueden tener graves consecuencias para todos los involucrados. Sí puede llevar a una pérdida de recursos que deberían utilizarse para la comunidad. Es frustrante ver a personas poner sus intereses por encima del bien común. Por supuesto, debemos exigir responsabilidades a la gente por tales acciones. La transparencia es clave para prevenir este tipo de corrupción. Lección 18. Estrategias de marketing. ¿Qué piensas sobre las estrategias de marketing en estos días? Creo que la publicidad digital parece ser el método más efectivo actualmente.
Estoy de acuerdo. Llega a muchísima gente de forma rápida y eficaz. Exactamente. Las redes sociales son excelentes para llegar a públicos específicos. ¿Has visto alguna marca que haga esto particularmente bien? Sí, he notado que algunas marcas que crean contenido atractivo realmente se destacan. El contenido atractivo es crucial. Mantiene el interés de la audiencia y anima a compartir. Sin duda, las publicaciones interactivas pueden aumentar significativamente las tasas de interacción. Me pregunto cómo miden las empresas la efectividad de sus campañas. Lección 19. Planificación anticipada. Siempre es lo primero que hago cuando me preparo para un viaje. ¡Qué buena idea! Ya has decidido tu destino. Sí, estoy pensando en ir a la montaña a hacer senderismo. Suena maravilloso. Me encanta estar en la naturaleza. Es muy refrescante. Por supuesto. ¿Y tú? ¿Tienes planes de viaje? Espero visitar la playa pronto. Extraño el sonido de las olas. Eso sería tan relajante. ¿Tienes alguna playa favorita? Sí, había uno que visitaba cada verano. Guarda grandes recuerdos. ¡Qué especial! Es genial tener lugares que te hagan sentir como en casa. Lección 20. Compras de comestibles. Deberíamos comprar también algunas frutas mientras salimos de compras. Sí, nos faltan en casa. ¿Qué tipo prefieres? Me encantan las manzanas y los plátanos. Disfruto de las bayas, especialmente las fresas y los arándanos. Son una excelente opción. Son perfectas para picar o para batidos. Por supuesto, además, están llenas de vitaminas. Deberíamos comprobar si están en oferta hoy. Buena idea. Ahorrar dinero comiendo sano es una situación en la que todos ganan. Busquemos también opciones orgánicas, tienen mejor sabor. Lección 21. Experiencia de desempeño. ¿Has actuado en público antes? Sí, he actuado en eventos locales y fue emocionante. Increíble. ¿Cómo te sentiste antes de subir al escenario? Al principio estaba nervioso, pero una vez que empecé, me sentí increíble. Me lo imagino. Recibiste una respuesta positiva del público. Sí, los aplausos fueron una validación y hicieron que valiera la pena todo el duro trabajo. Es fantástico. Siempre he admirado a la gente que sabe actuar en vivo. Gracias. Se necesita mucho coraje, pero es muy gratificante. Me encantaría verte actuar alguna vez. Lección 22. Viajes futuros. ¿Alguna vez has viajado al extranjero? No, pero espero visitar algunos países en el futuro. Suena emocionante. Planemos un viaje juntos para conocer nuevos lugares. Me encantaría. ¿Qué destinos tienes en mente? Siempre he querido explorar Europa, especialmente Italia y Francia.
¡Qué opciones tan increíbles! He oído que la comida en Italia es increíble. Sí, y la historia de Francia es fascinante. Pudimos ver la Torre Eiffel. Claro, además, podríamos disfrutar de unos pasteles auténticos mientras estuviéramos allí. Claro, empecemos a investigar las mejores épocas para visitar estos lugares. Lección 23. Negociación laboral. Entendido. Debería mencionar otras ofertas de trabajo durante la negociación. Depende de la situación. Puede demostrar tu valor, pero ten cuidado. Claro, quiero parecer segura sin sonar demasiado insistente. Exactamente. Quizás podrías destacar tus habilidades y cómo benefician a la empresa. Buen punto. Destacar mis fortalezas podría fortalecer mi argumento. Sí, y definitivamente deberías investigar la empresa primero. Lo haré. Conocer sus valores me ayudará a alinear mi discurso. Por supuesto, demuestra que te tomas el puesto en serio. Ya me siento más preparado. Gracias por el consejo. Lección 24. Mantenerse energizado. He descubierto que hacer ejercicio me ayuda a sentirme con energía durante todo el día. Genial. ¿Sigues alguna rutina específica? Sí, hago una combinación de cardio y entrenamiento de fuerza. Me mantiene en equilibrio. Eso suena efectivo. Llevo tiempo pensando en empezar una rutina de ejercicios. Deberías. Realmente mejora tu energía y tu estado de ánimo. A mí también me encantaría sentirme con más energía, especialmente durante el trabajo. Marca una gran diferencia. Además, duermes mejor por la noche. Me vendría bien dormir mejor. ¿A qué hora sueles entrenar? Prefiero las mañanas, le dan un tono positivo a mi día. Lección 25. Negociaciones docentes. La administración ha quitado a sus profesores su derecho a negociar. Es una lástima. Afecta su capacidad de abogar por mejores condiciones. Por supuesto, socava los esfuerzos del profesorado por mejorar la educación. Sí, los docentes deben tener voz en los asuntos que les afectan directamente. Espero que puedan encontrar una manera de recuperar esos derechos pronto. Por supuesto, es crucial para su satisfacción laboral y su éxito estudiantil. Admiro a los profesores por su dedicación, especialmente en situaciones difíciles. Yo también. Merecen apoyo y respeto por su arduo trabajo. Sigamos discutiendo estos temas para crear conciencia. Lección 26. Planes de viaje. Suena genial. ¿Ya decidiste qué países quieres visitar? Sí, estoy considerando Japón y España. Ambos tienen culturas vibrantes. Excelentes opciones. La combinación de tradición y modernidad de Japón es fascinante. Exactamente. Y la arquitectura y la gastronomía española son fascinantes. Me encantaría acompañarte en ese viaje.
Explorar juntos sería divertido. Por supuesto, podríamos experimentar nuevas cocinas y tradiciones. Además, podemos practicar nuestras habilidades lingüísticas mientras estamos allí. ¡Qué idea tan genial! Hará que el viaje sea aún más inmersivo. Comencemos a planificar un itinerario para nuestra aventura. Lección 27. Willoughby Cock. ¿Sabías que el sheriff Willoughby Cock domesticó a Vilene en 1871? En serio, ¿cómo lo logró? Obligó a los vaqueros a entregar sus armas, lo que redujo la violencia. Impresionante. Debió ser muy difícil mantener el orden. Claro, tenía que ganarse el respeto de los vaqueros. Es fascinante cómo una persona puede cambiar la dinámica de una ciudad entera. Sir, su liderazgo ayudó a crear un entorno más seguro para todos. Me encantaría aprender más sobre su vida y sus aventuras. Yo también. Busquemos un documental o un libro sobre él. Lección 28. Especialización en estudios. Suena genial. Te especializarás en algún área específica. Sí, planeo centrarme en la ciencia ambiental. Es un campo importante. El cambio climático requiere más atención. Exactamente. Quiero contribuir a soluciones sostenibles. Es inspirador que estés persiguiendo algo tan impactante. Gracias. Creo que la educación puede generar un cambio real. Por supuesto, ¿qué temas específicos de las ciencias ambientales te interesan? Me fascinan especialmente las energías renovables y la conservación. Esas son áreas cruciales. Me encantaría escuchar tus ideas a medida que aprendes. Lección 29. Maestro memorable. Nuestro profesor siempre nos hace reír durante las tareas. ¡Qué maravilla! El buen sentido del humor puede hacer que el aprendizaje sea divertido. Sí, también nos hace sentir muy especiales para él. Eso es importantísimo. Anima a los estudiantes a participar más. Exactamente, crea un ambiente de clase positivo. Desearía que más profesores comprendieran lo mucho que esto nos afecta. Por supuesto, sentirse valorado puede motivar a los estudiantes a tener un mejor desempeño. Estoy agradecido por profesores como él que se esfuerzan al máximo. Yo también, apreciemos su esfuerzo más a menudo. Lección 30. Revolución cubana. Después de que la revolución derrocó a un gobierno impopular, muchos cubanos huyeron a Estados Unidos. Es un acontecimiento histórico significativo. He leído sobre los desafíos que enfrentaron. Sí, fue una decisión difícil para muchos dejar sus hogares atrás. Por supuesto, buscaban mejores oportunidades y libertad. Es fascinante cómo las revoluciones pueden transformar países enteros. Por supuesto, el impacto en las familias y las comunidades es profundo.
Me encantaría aprender más sobre las influencias culturales de esa época. Yo también. Sería interesante ver cómo influyó en la cultura cubanoamericana. Investiguemos más sobre esto juntos. Lección 31. Preferencias de playa. Algunas playas pueden estar bastante concurridas en comparación con otras. Perfecto. Prefiero lugares menos concurridos para relajarme. Totalmente de acuerdo. Es mejor disfrutar del paisaje sin tanta gente. Exactamente. Además, se siente más tranquilo. ¿Tienes alguna playa menos concurrida favorita? Sí, hay una joya escondida cerca que me encanta visitar. Suena genial. Me encantaría verlo contigo algún día. Claro, podríamos preparar un picnic y pasar el día allí. Es un plan perfecto. Hagámoslo realidad pronto. Lección 32. Requisitos de visa. Considero varios factores al planificar mis viajes, especialmente al investigar los requisitos de visa. ¡Qué buena decisión! Conocer las normas de visado puede ahorrarte muchos dolores de cabeza en el futuro. Exactamente. Cada país tiene regulaciones diferentes y pueden cambiar con frecuencia. Sí, una vez tuve problemas porque no revisé los requisitos con anticipación. Debió ser estresante. ¿Cómo lo lograste al final? Afortunadamente, pude conseguir los documentos correctos a tiempo, pero estuvo muy mal. Siempre es mejor verificar 2 veces antes de hacer planes de viaje. Por supuesto, suelo llevar una lista de lo que necesito para cada destino. ¡Qué buena idea! Has viajado a muchos países. Lección 33. Expresar la creatividad. Siempre me he sentido atraído por el arte. Es una forma poderosa de expresarme creativamente. ¡Qué maravilla! El arte puede transmitir emociones que las palabras a veces no pueden. Por supuesto, me encanta cómo diferentes medios pueden contar historias únicas. ¿Qué tipo de arte disfrutas más crear? Disfruto mucho pintar, me permite explorar mis sentimientos en el lienzo. Pintar suena genial. ¿Tienes algún tema favorito? A menudo pinto paisajes, hay algo relajante en la naturaleza. Estoy de acuerdo. La naturaleza puede ser muy inspiradora. ¿Has expuesto tu obra? Todavía no, pero me encantaría compartir mi arte con otros algún día. Lección 34. Superar los desafíos. ¿Has oído hablar de los deslizamientos de tierra que ocurrieron en otros lugares recientemente? Sí, es devastador. Los hombres tuvieron que excavar en la sólida roca de granito para rescatar a la gente. Eso suena de increíblemente difícil. Requiere mucha fuerza y determinación. Por supuesto, los servicios de emergencia arriesgan sus vidas durante los desastres. Es inspirador ver cómo las comunidades se unen en tiempos difíciles. Sí, y resalta la importancia de la preparación ante eventos naturales. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que necesitabas actuar rápidamente?
Afortunadamente no es así, pero siempre trato de mantenerme informado y preparado. ¡Qué sabio! El conocimiento puede marcar una gran diferencia durante las emergencias. Lección 35. Diferencias culturales. Una diferencia que he notado es la puntualidad en mi cultura en comparación con otras. Qué interesante. ¿Qué te parece? En mi cultura, llegar a tiempo se considera muy importante. Entiendo. En algunas culturas, llegar un poco tarde es más aceptable. Sí, pero creo que la puntualidad demuestra respeto por el tiempo de los demás. Estoy de acuerdo. Puede ser frustrante cuando la gente no valora la puntualidad. ¿Ha enfrentado usted desafíos debido a diferencias culturales a lo largo del tiempo? Sí, a veces eso da lugar a malentendidos durante las reuniones. Es importante comunicar las expectativas claramente para evitar confusiones.